Los salmos 22, 23 y 24 forman una trilogía. El tema de los tres salmos tienen que ver con la acción de Dios. El 23 presenta al pastor cuidando el rebaño, pero anteriormente el 22 presenta al buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y el Salmo 24 presenta al príncipe de los pastores que prepara como Rey de Gloria el lugar para todos aquellos que forman parte de su pueblo. Tomemos estos domingos, estos tres salmos, para nuestra reflexión y meditación personal. Hoy vamos a tomar el Salmo 22. A este Salmo 22, del que vamos a leer algunos versículos sueltos, le voy a dar un título y es el Salmo de El Buen Pastor. Y le llamo el Salmo del Buen Pastor porque Jesús dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Salmo 22. Comenzamos la lectura en el versículo primero. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 14. Estoy derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón se torna como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, de las garras del perro mi vida. Sálvame de las fauces del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Versículo 24. Porque no menospreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le escuchó. De ti procede mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Versículo 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a generaciones que no han nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Voy a dividir el Salmo en tres partes y lo voy a titular cada parte con una sola palabra. La primera, abandono. La segunda, triunfo. La tercera, bendición. Primeramente, abandono. El Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Leer que horadaron mis manos y mis pies en los tiempos de David. Es imposible que proceda de la experiencia vinculante de él, ni tampoco de la historia. No se producía en aquel tiempo la crucifixión. Por tanto, tenemos delante un pasaje profético. Y es especialmente difícil de entender, denso, porque va a referirse al secreto del corazón de Cristo
en las horas de las tinieblas y en la profunda situación de la dinámica de la cruz. La cruz es el lugar del abandono de los hombres. El buen pastor, cuando va a la cruz, ya no tiene seguidores, sino enemigos. Y todos, dice el texto del Nuevo Testamento en los relatos de los evangelios, todos le habían abandonado. Las multitudes que en otro tiempo se congregaban para ser alimentadas y para oír sus enseñanzas, para recibir sanidad de sus enfermos, para ver cómo expulsaba a los demonios, ya no están presentes ahí, sino que le han rodeado para pedir que fuese crucificado. Los discípulos habían huido y se habían alejado de la cruz, salvo Juan. La gente le entregó en manos de inicuos para crucificarla, como se lee en Hechos capítulo 4 y versículo 27. Así, ahí en la cruz se cumple la profecía que estaba anunciando la obra salvadora que Dios ejecutaría por medio de su siervo enviado. Y leo en Isaías capítulo 53 y versículo 3 estas palabras: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí tienes el contexto del Salmo. Está describiendo esta tremenda situación de Cristo cuando es puesto, cuando es crucificado, cuando es colocado en la cruz. Leo el Salmo. Quiero ceñirme al Salmo. El Salmo me habla del sufrimiento físico que se produce en la cruz. Y el Salmo es una profecía, decía al principio de esta reflexión, es una profecía admirable que describe la cruz, cuando el salmista no la conocía como forma de muerte. Habla del sudor abundante por el sufrimiento. Versículo 14, la primera parte. Estoy derramado como aguas. Es decir, ahí tienes el crucificado puesto en la cruz, el sufrimiento físico, la situación anímica también que acompañaba todo esto, producía sed en el Señor. Y es el momento tremendo en donde de alguna manera esa situación que experimenta Cristo está descrita en el Salmo. Los huesos descoyuntados, segunda parte de ese versículo 14, todos mis huesos se descoyuntaron. No podemos olvidar la forma física en que se realizaba la crucifixión. Puesto el madero en el suelo, se acostaba al reo con los brazos estirados. Y un experto que trabajaba de esa manera, un soldado habitualmente que trabajaba en la crucifixión, pasaba un clavo, ponía la punta de un clavo cuadrado entre el cúbito y el radio de la muñeca, y con un golpe certero y enérgico de maza enterraba el clavo que, traspasando la muñeca, se adentraba en la cruz. Luego la otra mano, después los pies. Y finalmente, puesto ya el reo en el madero, por medio de sogas levantaban el mástil de la cruz. Y ese mástil de la cruz caía vertical con el peso que tenía la cruz y el peso del crucificado en ella. Caía en un hoyo que había sido cavado en la tierra para poder sustentarlo. Luego se pondrían cuñas a los lados para mantenerlo seguro y firme, y así se erigía la cruz con el crucificado. Cuando la cruz caía a peso, a plomo, en el orificio hecho en la tierra, el golpe que recibía el crucificado muchas veces descoyuntaba sus hombros. Aquí tienes el texto proféticamente hablando. Cuando dice ahí en el versículo 14, todos mis huesos se descoyuntaron. Viene también la experiencia de la sed, versículo 15. Como un tiesto
se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. La sequedad de la lengua a causa de la sed. Muchas veces hay descripciones gráficas de crucifixiones. Muchas veces la lengua se rasgaba y literalmente quedaba pegada a la mucosa del paladar. Sed tremenda en la cruz. Todavía más, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado una banda de malhechores. Horadaron mis manos y mis pies. Nadie se imaginaba eso en tiempos de David. Ahí tienes la crucifixión. Nadie puede imaginarse hoy el tremendo, impresionante dolor que producía el hecho del taladrar de los clavos. En los brazos, muchas veces, según cuentan, yo no tengo experiencia en eso, ni conozco esos detalles específicos de la anatomía del cuerpo humano, pero dicen los que son conocedores de eso, que muchas veces esos clavos rompían los tendones de la muñeca o algún tendón de la muñeca y que el dolor tenía que ser, yo diría, espantoso. Pero imagínate, cuando tomaban cada uno de los pies y los ponían, si había el sedil, es decir, ese asientito de madera que se ve a veces en la cruz, no era tan común, Muchas veces simplemente tomaban el pie, lo ponían en forma vertical con la planta del pie arrimado al madero y clavaban transversalmente un clavo para dejarlo colocado y sujeto a la madera. No importa si hay un sedil de madera donde puede poner los pies uno sobre el otro, un clavo horada ambos pies y lo sujeta a la madera. Pero la cruz no es solo el lugar del sufrimiento físico, la cruz es lugar de sufrimiento espiritual. Mira la descripción que hacen acerca de la cruz. Primeramente, el despojo de los vestidos del crucificado, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. ¿Te das cuenta que el Salmo 22 es una profecía absoluta de la crucifixión de Cristo? Repartieron los vestidos. Cuando se ponía un reo para ser crucificado, lo despojaban de toda su ropa. La ropa interior, si valía algo, era distribuida, repartida entre los soldados que crucificaban, y el manto exterior habitualmente también se troceaba para repartirlo, pero en el caso del Señor, el manto era de una calidad muy buena y en lugar de romperlo, que no valdría para nada, simplemente jugaron a suertes ese manto. Aquí está el versículo. Ninguna referencia más perfecta a lo que ocurrió allí. Pero lo importante de eso no es que el Señor pierda su ropa, sino que al despojarse de sus vestidos quedaba totalmente desnudo a la vista del pueblo que se burlaba de él. Ahora nota a los enemigos dónde están en torno a la cruz. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como un león rapaz y rugiente. Versículo 16. Me rodearon perros, me ha cercado una banda de malhechores. Toda aquella multitud estaban rodeando la cruz de Cristo y aquellos se burlaban del crucificado, especialmente los religiosos, que le pedían un milagro, una señal especial. Desciende de la cruz y creeremos en ti. En torno a la cruz, dos malhechores crucificados con él. Y por lo menos al principio de la crucifixión, el tiempo primero de la crucifixión, se burlaban del crucificado, maldecían al crucificado. Hasta que uno de ellos, reflexionando, tocado sin duda alguna por el Espíritu de Dios, reconoció que ellos estaban allí porque los hechos lo justificaban. Pero dice, pero este no hizo ningún mal. Y en esa visión al crucificado, que no hay duda que es también una visión de fe,
El ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes lo que está diciendo? Ahora creo que tú eres el Mesías. Muchos en Israel sabían que era el Mesías. Muchos de los líderes religiosos sabían que era el Mesías, pero acusaban al Espíritu Santo de Dios de ser Satanás que movía el poder de los milagros de Jesús. Y llamaban a Cristo un aliado de Belcebú, es decir, un endemoniado que había pactado con Satanás para un ministerio de aparente poder. Frente a esto, un ladrón reconoce que aquel que muere en su lugar es el enviado del cielo. La cruz es lugar de sufrimiento físico y la cruz es lugar de sufrimiento moral. Pero algo más. La cruz es lugar de sufrimiento espiritual. Versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esa parte del Salmo fue recitada por el Señor, tal vez todo el Salmo, pero con voz fuerte recitó estas primeras palabras del Salmo, que aquí están traducidas en forma de interrogación, ¿por qué me has desamparado? Pero que puede muy bien traducirse en forma de admiración, diciendo, oh Señor, ahora sé por qué me has desamparado. Pero sea de una manera o de otra, la comunión eterna, inquebrantable, entre el Padre y el Hijo quedaba interrumpida por el pecado del mundo. En Isaías capítulo 53 y versículo 6 dice que con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Os invito a abrir por un momento esa profecía de Isaías. Isaías capítulo 53 y leemos algunos versículos allí. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Segunda parte del versículo 9. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. El sufrimiento moral del Señor tiene que ver con el desamparo del Padre. Como decía Martín Lutero, ¿quién puede entender esto? Dios desamparando a Dios. Pero era, mis queridos amigos y hermanos, el momento de la expiación del pecado que había sido puesto sobre el Cordero de Dios. ¿Cuál es la causa de esa situación? ¿Por qué motivo todo esto? Versículo 3 del Salmo. Pero tú eres santo. Y ahí tenemos la razón del abandono. La santidad de Dios no podía tener relación con el pecado, y la santidad de Dios tenía que, unida a su justicia, castigar al responsable de la acción del pecado, que en este caso, aunque no lo cometió nunca, porque en la cruz Cristo es santísimo, Cristo cargaba sobre sí el pecado del mundo y era tratado como el miserable pecador, para que nosotros, en el trato que Él recibe de sustitución por nuestros pecados, podamos tener perdón de pecados y vida eterna. El apóstol Pablo mira la cruz y en Gálatas capítulo 3 y versículo 13 dice que Él fue hecho por nosotros maldición. Es decir, de la misma manera que dice también que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, significa que Dios colocó a su Hijo como sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. Y mientras que Dios tiene respuesta para todo pecador que acude a Él por la fe y confiesa su pecado,
no tuvo respuesta para su hijo. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Pero yo, Señor, clamo a ti y no hay para mí silencio. Dios no contesta a su hijo. Dios no responde a su hijo para poder contestarte y responderte a ti y a mí. Ahora, el desamparo. El desamparo es siempre mayor que el abandono. Abandonar significa dejar lo que sea ahí e irse por otro lado y distanciarse de lo que se ha abandonado. Pero Cristo no fue abandonado. La Biblia enseña que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. De otra manera, el grito de socorro del Hijo clavado en la cruz no es atendido por el Padre. Y el clamor a Dios pidiendo que no se alejase de él en el versículo 11 tendrá respuesta al final de la crucifixión. Versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Es una angustia progresiva. Va incrementándose a medida que pasa el tiempo. Dios no se alejó de Cristo porque estaba en él, como acabo de deciros, reconciliando consigo al mundo, pero tuvo que ser desamparado, poniendo oídos sordos a su clamor para poder atender nuestro clamor personal. La comunión se rompe, pero no se rompe la unión. No es posible la rotura de la unión entre las tres personas divinas, porque las tres participan de la misma esencia y de la misma naturaleza, es decir, de la misma vida. Ninguna puede estar aislada de las demás, pero una de ellas, Jesucristo, está experimentando la muerte espiritual. Quiero deciros que se hace experiencia personal de Dios, por cuanto en él hay un solo sujeto con dos naturalezas, y la persona del Verbo eterno en su naturaleza humana está sufriendo la muerte espiritual. El sol cubre la luz, el sol cierra la luz y las tinieblas cubren la cruz de Cristo, para que la luz de Dios pueda brillar con toda su intensidad de amor para con nosotros. Yo quiero avanzar en el Salmo y descubro la dimensión admirable de la cruz. Puedo mirar al Evangelio, si lo prefieres, Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay un amor admirable. Y Cristo dice en ese mismo capítulo, versículos 17 y 18 y otros versículos del entorno del capítulo 10, que nadie me quita la vida. Yo la doy de mí mismo. ¿Tengo poder para ponerla? Tengo poder para volverla a tomar. Sufre Cristo en la cruz para agotar el consejo, el plan eterno de redención. Menciono carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, en donde están estas palabras. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Ahí el término es predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Era entregado por el Padre al sufrimiento de la cruz para resolver el problema del pecado. Porque Dios es santo, Cristo estaba en la cruz. Y yo me sorprendo de esta gracia y tengo que decir, oh, gracia inefable, y recordarla en tantas expresiones. Selecciono una de ellas, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya sabéis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oh, mira el Salmo, por favor. El Señor es traído al polvo de la muerte. Termina la primera parte del Salmo precisamente con el silencio de muerte del versículo 21. Sálvame de las fauces del león.
y líbrame de los cuernos de los búfalos. He acabado la obra que me diste que hiciera. El alma cristiana tiene que guardar silencio profundo. La muerte física es una experiencia novedosa en el que es autor de la vida. La oración sirve para entregar el espíritu en las manos del Padre, concluida en obediencia la obra de redención, como leo en Lucas capítulo 24 y versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me voy al Salmo 22 y digo, qué maravilla, el buen pastor dando su vida por mí. En segundo lugar, la segunda parte del Salmo está el triunfo. Quien estuvo solo ahora está rodeado por una gran congregación. Anunciaré tu nombre, versículo 22, a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. El mismo que clamó en angustia de los versículos anteriores, anuncia ahora la gloria de su triunfo a sus hermanos. La Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y cuando Cristo resucita no va y se presenta ante los judíos en Jerusalén, ni ante el Sanedrín, ni ante los grandes de entonces. Va a sus hermanos, a los discípulos, a sus amigos de 3 años de ministerio para presentarse como el gran resucitado y anunciarles la gloria de su triunfo. En medio de la congregación te alabaré. Y ahora aparece en el Salmo todo un progreso de comunión. Había pedido antes por esto mismo. Mira Juan capítulo 17 y versículo 26. Evangelio según Juan, capítulo 17 y versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo le había anunciado tu nombre, pero hay una progresión después de la cruz. Vuelvo a anunciárselo de nuevo. La oración que Cristo hace ahí al Padre sabía que había de ser respondida y primero anunciaba el triunfo a sus hermanos. Luego, en medio de una gran congregación, y el tiempo actual demuestra esta gloriosa verdad, el nombre de Dios es proclamado, anunciado, expresado de forma definitiva por aquel que, muriendo por nosotros, es nuestro mediador y nuestro intercesor delante de Dios. Pero hay algo más en el Salmo. No solamente está la alabanza, sino que está la proyección del reino eterno que Cristo tiene, le corresponde y establecerá. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Permíteme un paréntesis en este asunto nuevamente, como he hecho tantas veces en otros muchos temas del canal. Tenemos que entender con claridad que Cristo en su primera venida no vino para reinar. Que Cristo en su primera venida no vino para ofrecer el reino a nadie de Israel. Que Cristo en su primera venida vino para salvar a los pecadores. Pero es el rey establecido por Dios que va a reinar en el reino milenial y luego en el reino eterno. Este es el triunfo final de la cruz. Leo de Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ahí tienes la proyección del reino. Este que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que como buen pastor muere por nosotros en la cruz, lo veremos Dios mediante en el Salmo 24, proyecta la manifestación gloriosa del reino de Dios o del reino de los cielos en su momento y en su tiempo determinado. Por último, está la bendición.
hay un verdadero convite de amor para ti y para mí. Versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Comerán los humildes. Cuando voy al Sermón de la Montaña, leo estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando Cristo se presenta delante de los discípulos y los exhorta en su ministerio, le dice: venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los humildes son invitados a participar de una gloriosa relación de comunión con Dios. El Cordero sacrificado que nos reconcilia con Dios es el pan de vida para alimentar nuestras almas. Es un banquete que satisface. Serán, dice el texto, serán saciados solo los humildes. Pero además de esto, hay un pueblo de adoradores. Versículo 26, segunda parte: alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá su corazón para siempre. En esta adoración hay un recuerdo de bendiciones. Notad el versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Se acordarán. Es decir, el recuerdo de la obra gloriosa de Jesucristo es el motor que impulsa nuestra adoración. Cuando voy a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, leo estas palabras: hermanos, por las misericordias de Dios, la obra de la cruz, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este pueblo que adora, que es lleno de bendiciones en el banquete de Dios, es un pueblo en servicio para Dios. Versículo 30, la posteridad le servirá. Y el pueblo que sirve y que adora es un pueblo que testifica. Versículos, segunda parte del versículo 30 y 31. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Es decir, el compromiso de llevar el evangelio a toda criatura descansa en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, y descansa en una vida transformada y cambiada, que vive para la gloria de Dios. Murió en la cruz para salvar a todo aquel que cree. Murió en la cruz para que tú y yo seamos servidores en su obra y santos en el mundo. Quien ve la cruz de Cristo de esta manera no puede seguir siendo igual. Oh, qué salmo hermoso. Léelo con calma. Pide al Espíritu de Dios que te ayude a entender todo el contenido de su palabra. Y al final di simplemente en oración: tú eres santo. A Él sea la gloria.